Después de Víctor Hugo, aquí comienza minuto 1 en la pantalla de C5N, con toda la actualidad y, como te decimos toda la noche, con la realidad, contándote los temas que otros no te cuentan, que otros te ocultan, aquí te lo contamos. Enseguidita vamos a estar hablando con Axel Kicillof, que ya se encuentra en nuestros estudios, el ex ministro de Economía, actual diputado nacional. Muchos temas de la economía para hablar. Vamos a hablar del tema energético, porque el gobierno incluye dentro de la pesada herencia el tema energético, dicen, también es culpa del kirchnerismo. Y vamos a estar analizando esta noche lo que deja. Ayer analizamos en extenso, minuciosamente, pero hoy hubo muchas repercusiones, incluso de aliados del propio gobierno, sobre lo que ha significado el durísimo fallo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación contra el tarifazo. Como lo decíamos ayer, lo reiteramos hoy, lo que el gobierno no escuchó, lo escuchó la Corte. El gobierno no quiso escuchar a la ciudadanía en dos fuertes cacerolazos a nivel nacional, lo escuchó la Corte. El gobierno no quiso escuchar a la oposición en su conjunto, que le dijo que el tarifazo no pasaba, lo escuchó la Corte. Y el gobierno no quiso escuchar a los tribunales inferiores, a los jueces que a lo largo y a lo ancho del país recibieron las cautelares, ni el fallo de la Cámara Federal de La Plata, que le dio una oportunidad al gobierno de corregir, de enmendar ese error. Todo eso lo escuchó la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Y además, enseguida vamos a contar, ayer Ale contó algunas cuestiones, hoy hubo una reunión del gobierno en la Quinta de Olivos. Si la tenemos, la vamos a mostrar. Una reunión encabezada por el presidente de la Nación, Mauricio Macri, en la Quinta de Olivos. Estaba la vicepresidenta Gabriela Michetti, estaba el ministro del Interior, Rogelio Frigerio, estaba el presidente de la Cámara de Diputados, Emilio Monzó, creo que también estaba el jefe de gabinete, Marcos Peña, estaba Lopetegui, Mario Quintana. El gran ausente, se habló obviamente del tarifazo y se habló obviamente del fallo de la Corte, que puertas adentro del gobierno cayó muy mal. Puertas adentro del gobierno, el fallo de la Corte cayó muy mal. Hoy, columnistas de algunos medios gráficos de acceso diario al presidente contaban que lo tuvieron que contener a Macri para que no salga públicamente a manifestarse en contra del fallo por la bronca que le había generado la decisión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Ayer hubo una reunión de emergencia en la Casa Rosada, hoy hubo otra reunión en la Quinta de Olivos para analizar cómo se sigue adelante después del duro golpe que le asestó al gobierno la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Y el gran ausente, Aranguren, Berco. Así es, Gato. Lo que estamos viendo es una imagen de esta reunión donde Marcos Peña, el jefe de gabinete, no pudo estar por un viaje, pero donde estaban, fíjense, allí en la foto, se lo ve en primer plano a Gustavo Lopetegui, uno de los vicejefes de gabinete, uno de los virtuales ministros coordinadores, más atrás, junto al presidente, a Mario Quintana, el otro vicejefe de gabinete, y además estaba Frigerio, estaba Michetti, estaba Monzó y estaba Alfonso Prat Gay, que no había sido invitado ayer a evaluar en la primera reunión de evaluación de daños, a evaluar el costo fiscal de este fallo de la Corte. En realidad, todavía nadie lo puede evaluar, estimar ese costo fiscal, porque falta ver cuántos comercios, cuántas pequeñas y medianas empresas reclaman el mismo trato que los usuarios residenciales, y además qué pasa con la tarifa de luz, que también va a terminar probablemente en la Corte Suprema. Ahora, Frigerio estaba por esto que se dijo ayer de que quizás estos 30, 40, 50, 70 mil millones de pesos vayan a salir de la obra pública. Entonces Frigerio, que hasta ahora viene pisando bastante la obra pública, estaba allí para plantear su punto de vista. No, porque además es el que negocia con los gobernadores. No nos recordemos que hubo hacia los gobernadores
un gran apriete del gobierno, justamente por el tema de la obra pública, para que salgan a apoyar el tarifazo, y muchos de ellos quedaron mal parados frente a la sociedad, ¿no? Emilio Monzó, el armador de las mayorías parlamentarias del oficialismo, estaba allí justamente para intentar diagramar un esquema político parlamentario de salida de esta verdadera crisis política que desencadenó el fallo de la Corte. Y bueno, Prat-Gay obviamente cuidando la caja, que es el otro gran problema, el otro gran escollo que se presenta a partir de este fallo, que, como digo, no tiene todavía un número definitivo, pero yo creo que puede llegar hasta 75.000 millones de pesos cuando uno mira los números de los subsidios que el año pasado insumió la energía y que este año es más porque hizo más frío. Bien, Berco, primer renunciado en el gobierno de Mauricio Macri ligado a hechos de corrupción. Es este hombre que va a ver enseguidita, Juan José Gómez Centurión. Hace instantes fue desplazado por el titular de la AFIP y después por el propio presidente Mauricio Macri, sospechado de hechos de corrupción. Era el titular de la aduana y desde hace aproximadamente 2 semanas habían estado circulando grabaciones que lo habrían relacionado a supuestas coimas que habría solicitado y en el manejo medio oscuro con contrabandistas. Eso motivó que haya hoy 2 denuncias contra Gómez Centurión, una en el juzgado federal de Ariel Lijo y otra en el juzgado del juez federal Di Giorgi. 2 denuncias contra este hombre que hace muchos años viene acompañando desde el gobierno porteño a Mauricio Macri, Berco, ¿no? Sí, es así. El mayor retirado, Juan José Gómez Centurión, hombre que sirvió en las Malvinas, fue condecorado por allí haber avanzado y, según cuenta la historia, la anécdota de armas, haber matado a un contendiente inglés. Bueno, prestó allí servicios bajo las órdenes de Seineldin y luego también estuvo bajo el ala de Seineldin como cara pintada. Transcurrido ese capítulo de su vida, Centurión se introdujo en el mundo de la seguridad para empresas y allí es donde ingresa al macrismo, donde conoce a empresarios vinculados al macrismo que lo contactan para ser el jefe de la Agencia Gubernamental de Control, la AGC. Justamente él estuvo al frente de la Agencia Gubernamental de Control en el tiempo en el cual debió haber controlado a Iron Mountain. Recordaba, Gato, nosotros investigamos... Sí, hicimos muchos programas. Investigamos mucho el caso Iron Mountain y ahí los familiares de las víctimas lo que decían todo el tiempo es que no se habían hecho las inspecciones correspondientes. Bueno, de allí, sin embargo, Macri lo premia colocándolo al frente de la aduana. La historia oficial va a decir mañana en los diarios que el presidente se sobresaltó al escuchar estos audios, estas escuchas que tomó la AFI, la AFI funcionando como funcionaba antes la CIDE, y que le mostraba al jefe de la aduana, bueno, pidiéndole coima o intentando establecer algún negocio oscuro con empresarios vinculados a la importación. Ahora, lo que hay detrás es un cruce de internas de lo más sórdido, Gato, donde aparece Gómez Centurión intentando desplazar a mafias que siempre estuvieron enquistadas en la aduana y que tienen palancas para dejar entrar o no, para permitirle o no negocios a empresarios muy poderosos con mucha capacidad de coima y de adorno. Y según dicen las fuentes de la aduana que pude consultar, en muchos casos lo que se terminaba intentando hacer es desvestir un santo para vestir otro. O sea, desplazar a unos funcionarios corruptos para apropiarse de ese negocio. Y esto es lo que, al parecer, desató una interna que involucra a la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, que lo denuncia a Gómez Centurión, pero que también involucra a otros miembros del gabinete de Mauricio Macri y al presidente que sabe que en la aduana hay una caja para la política siempre dispuesta, una caja de lo más cuantiosa para manejar el resto de la política nacional. Bueno, muy bien. En algún momento hasta sonó como posible ministro de Defensa, Gómez Centurión, que es el primero. En estas horas, mal día para el gobierno, porque recordemos que ayer fue allanado el despacho del ministro Aranguren por
los sobreprecios, la denuncia que se investiga de sobreprecios en la compra de gas a Chile. Ayer se conoció, y lo comentábamos acá, el testimonio de la persona que trabajaba en la casa de la vicepresidenta Gabriela Michetti, que declaró en sede judicial que era habitual ver sobres con dinero y bolsos en la casa de la vicepresidenta por el famoso robo. Hoy la Cámara Federal cambió, mejor dicho, dejó sin efecto un sobreseimiento al actual ministro de Medios, Hernán Lombardi, por una acusación cuando era funcionario del gobierno de la ciudad, y ordenó que se lo siga investigando. Es decir que en estas horas, además del fallo de la Corte, malas horas para el gobierno a nivel judicial del gobierno de Mauricio Macri. Lo de Centurión además incluye internas hasta de lo más sórdidas, porque él estaba, por ejemplo, en contra, y lo dijo públicamente, estaba en contra del restablecimiento de los envíos puerta a puerta. Esto que lanzó la FIP como gran novedad para que la gente pueda importar directamente a sus casas comprando por internet. Él decía, eso es una vía para que entre droga y contrabando. Entonces se había enfrentado a su jefe y mantenían un enfrentamiento tremendo, en el cual, por supuesto, terminó ganando el jefe y desplazando. Muy bien. Bueno, volvemos a lo que ha significado el fallo de la Corte, con muchas repercusiones. Reitero, está Axel Kicillof con nosotros, enseguida vamos a estar hablando con él y también del tema económico, ¿no? Pero fíjese, por ejemplo, lo que... bueno, antes, y después lo vamos a ampliar sobre el final del programa con Berco, pero oficialmente ya hoy se dijo que termina el fútbol para todos, ¿eh? Que a partir del 1 de enero del año próximo, no era el 2019, ¿eh? ¿Se acuerdan que dijeron que hasta el 2019 iba a ser gratis? A partir del 1 de enero del 2017 se termina fútbol para todos. Así que habrá que ver ahora quién queda a cargo y todo lo demás. Pero lo anunció hoy el actual administrador del AFA, no sé cuál es, Armando Pérez. Se termina el fútbol para todos. Seguramente se termina el fútbol gratuito, ¿no? Que eso es lo que deben estar queriendo decir. Bien, muy duro salió hoy contra el gobierno el economista Guillermo Nielsen, que, bueno, obviamente está cercano a las posiciones ideológicas del gobierno, pero tras el fallo de la Corte, esto dijo hoy, muy duro contra el gobierno. El fallo es consecuencia de la balcanización del Ministerio de Economía, dice Guillermo Nielsen. Balcanización del Ministerio de Economía. Es un tipo culto, ¿eh? Qué definición, qué definición precisa. Y después la otra. Este gobierno de CIOs demostró ineficiencia en el manejo de las tarifas porque no entienden el Estado. Guillermo Nielsen, casi corriendo al gobierno por izquierda. Sí, claro, para el que no lo entendió, balcanización, eso, claro. Kosovo, Bosnia, Herzegovina, Croacia, así están más o menos. Bueno, otro que criticó casi desde las entrañas del poder, el socio de Carlos Melconian en su... newsletter. ¿Cómo? Es un newsletter. Sí. En la que tiene, en la consultora también, Rodolfo Santangelo. Esto decía sobre la decisión de la Corte. Más esto de subsidios, de tarifas, que como mínimo queda postergado un año. Yo te diría que queda un escenario preocupante en materia presupuestaria en Argentina. Yo te diría que hoy, haciendo números, si el año que viene logramos estar en materia fiscal tan mal como este año, va a ser un progreso de todo el esfuerzo que hacer. En términos monetarios y en términos de deuda. O sea, vos sabés que lo que no pagamos los consumidores lo tiene que pagar el Estado, con inflación o con deuda. Que lo que no pagamos los consumidores lo tiene que pagar el Estado, con inflación o con deuda. Así que vamos a ver cuál es la respuesta de política económica del gobierno de acá a fin de año. Bueno, allí estaba Rodolfo Santangelo haciendo críticas al fallo de la Corte. La que se alegró por el fallo de la Corte, le venía marcando, le venía poniendo límites al gobierno, y desde el propio gobierno salió muy duro a cruzar en su momento al presidente Macri, fue Elisa Carrió, que a través de Twitter dijo: empezó a funcionar la República, el fallo es correcto, la Constitución y la ley deben ser respetadas. Y después, en otro tuit, Elisa Carrió dijo: no puede haber impunidad para el incumplimiento legal, aunque nos cueste como gobierno. Elisa Carrió, principal aliada del gobierno, que venía criticando y mucho
durísima en estos tweets. Muy, muy dura. Y es viernes, nos tenemos que distender un poquito antes de ir a Axel Kicillof, el filósofo gubernamental, Sí. el filósofo del gobierno. Por supuesto, pero además brinda charlas. Intelectual. Sí, brinda charlas muy bien remuneradas para estimular intelectualmente a la Grey Sí. Bueno, macrista. Alejandro Rositner, el filósofo intelectual que trabaja en el gobierno y para el gobierno, le puso un poco de humor a este viernes. El país cambió de época y que está tratando de hacerse cargo de sí mismo y ubicó en el poder a un tipo de gente distinta, que no viene de la política, que viene de la vida, que son seres humanos que quieren hacer bien las cosas. El análisis político está mostrando sus limitaciones. Este gobierno tiene un rumbo muy claro, ha hecho un montón de cosas porque es como Batman. Y va a seguir haciendo un montón de cosas y va a salir bien, pese a que haya traspiés y dificultades como hay en toda familia, en toda personalidad. Y pensar que uno de mis ídolos cuando era chico era Batman. Sí, además esa versión, Gato, porque es de tu época. Claro, claro. La del Batman medio gordo de calzas grises. Ese, la verdad que es risible. Buscando al Robin. ¿Cómo? Están buscando a Robin. Porque acá algo faltó para que funcionaran los planes que se habían trazado. No. Por ahí fue Alfred que falló, no sé. Javier Gentilini se ríe. Sí, claro, porque no hay que agarrársela con el pobre de Batman, que como vos, para mí y algunos otros, que nosotros por ahí estamos en esa edad, fue muy importante, digo, ¿no? Desde el punto de vista de la serie, para chicos. No, lo de Rositner, la verdad que da vergüenza desde el punto de vista intelectual, porque se considera a sí mismo como un intelectual y fiel intérprete de la filosofía y la orientación del nuevo gobierno. Y desde ahí trata de alimentar una controversia, no solamente con lo que estamos en contra ideológicamente, sino que ahora se la agarró con todo el mundo que no entiende, digamos, lo que está haciendo el gobierno, incluso con todos aquellos columnistas, editorialistas y periodistas que de alguna manera Claro. Ahora, avalan la tarea del a gobierno. mí, y lo quiero sumar a Maximiliano Abad también, y después ya empiezo el diálogo con Kicillof, que es diputado provincial de Cambiemos, pero Qué lindo viene momento, Maximiliano. Bienvenido. Muchas gracias. No, pero además viene de la política, viene de la Unión Cívica Radical. Estas definiciones, cuando de alguna forma se subestima la política, ¿no? Porque hay que escuchar una definición ahí. Dice, estos tipos vienen de la vida. Exacto. ¿Y eso no es un error, digo? Porque antes escuchábamos a Guillermo Nielsen que decía, este gobierno de CIOs están demostrando ser ineficiente. Me parece que muchos están por estas horas diciendo, al gobierno le falta política. Y el filósofo del gobierno dice, estos tipos vienen de la vida. ¿Pero no le falta política al gobierno? Digo, para estas declaraciones que hace Rositner. Rositner, en principio, digo, no es un intérprete, o puede ser un intérprete del gobierno, lo que no es funcionario del gobierno. Yo, sinceramente, creo que este gobierno lleva adelante la política en el marco de lo que ha resuelto y en la construcción de su propia agenda. Está claro, digo, que con errores, con aciertos, yo sinceramente creo que hay un saldo positivo en lo que ha transcurrido durante estos primeros 8 meses, pero Rositner lo interpreta y lo analiza como cualquier ciudadano. Y yo sinceramente lo que creo que no le hace bien a los gobiernos o al análisis de los gobiernos decir si viene de la sociedad, si viene del empresariado, si viene... La verdad que son hombres y mujeres que pueden tener vocación de servicio, vocación por lo público, con un objetivo que es transformar la realidad en función de sus propios objetivos. Rositner tiene despacho en el gobierno. Recién yo venía escuchando por la radio un programa de mucha audiencia con periodistas, digamos, que manejan bastante información de el Palacio y decían que Rositner está instalado en Casa de Gobierno, con despacho. Y que es lo que él se arroga como intérprete fiel, me parece que está cumpliendo claramente una tarea, que es esto de alimentar esta especie de una antinomia con la política, pero desde una forma, una filosofía de vida naif. Esto de vienen de la vida, como vos decías, Gato. Evidentemente tiene que ver con, los que vienen de la política o están en la política están atrasados en el tiempo 40, 50 años, y nosotros somos la novedad, cuando en realidad lo que sucede no hay ninguna novedad. La orientación del gobierno es absolutamente vieja, es liberal en lo económico y conservadora en lo social. Sí. Y las consecuencias están a la vista. Esto que acaba de pasar con el fallo de la Corte es claramente
una determinación del Poder Judicial que trata de ponerse a tono con lo que pasa en la sociedad civil. Bueno, ahora vamos a seguir con el debate. Un primer análisis, te pido, Axel, por el tema justamente del fallo de la Corte. ¿Cómo lo analizás? Mira, yo creo que el fallo de la Corte viene a coronar, de alguna manera, un proceso que se viene dando hace rato, que desde diferentes ángulos se le marcan al gobierno que su política tarifaria es equivocada. Es equivocada, está mal procedimentalmente, pero sobre todo está mal en los montos. Es decir, que un poco la preocupación que a mí me queda de este fallo de la Corte, por más que, digamos, el retroactivo queda resuelto, que era uno de los problemas, es que solamente se trata del gas residencial. El problema de las tarifas es el gas residencial, pero es el gas de las pymes, es el gas de los pequeños productores, es el gas de las economías regionales, es el gas de los pequeños comercios. Es decir, todo lo demás no está resuelto y parecería que el fallo de la Corte convalida lo que el gobierno hizo, de momento. O así lo interpretó Aranguren. Todo lo demás está bien, seguimos para adelante. Y ese es el otro problema, que no es solo el gas, sino también la electricidad, el agua. Y no es solo el gas, la electricidad, el agua. Es también lo que pasó con el chango del supermercado, es lo que pasó a partir de la devaluación y bajar las retenciones. Es decir, es el programa económico que castigó mucho el poder adquisitivo de la gente y castigó mucho la situación de las empresas, sobre todo las pequeñas y medianas. El tarifazo ya reventaba, porque ese es el otro problema del tarifazo, más allá de que la Corte ahora los manda al gobierno y marca un camino donde el gobierno tiene que ir a hacer las audiencias para gas residencial, pero deja abierto todo el tema de los reclamos que vienen con la electricidad. Es decir que hoy seguimos en un manto de incertidumbre, nadie sabe cuánto le va a salir la luz y el gas a fin de año. Y esto no pasa en la Argentina hace un montón de tiempo. Ni con la política neoliberal de tarifas muy altas, que es la que quiso aplicar este gobierno, ni con la política nuestra de tarifas subsidiadas. O sea que ahora hay mucha incertidumbre, pero tampoco sabemos por caso cuánto va a estar el dólar a fin de año. O sea que esa incertidumbre se lleva muy de patada. Ahora, ¿por qué cree que el otro día, y anoche lo analizamos y lo debatíamos acá, Aranguren no le supo contestar a Gioja cuando le pregunta el precio del gas en Boca de Pozo? Yo creo que Aranguren fue a defender, tal vez con una idea errónea, equivocada de él o del gobierno, de lo que iba a pasar con la Corte Suprema, vino a defender el tarifazo. Sí, está clarísimo. Defender el tarifazo, no dejar que entrara ninguna pregunta vinculada a cosas básicas, porque es cierto, no contestó lo del gas en Boca de Pozo, pero no explicó por qué el aumento había sido de 400%. Y no lo puedo explicar porque antes intentaron, diciendo que era el único camino, uno de 1.200, 2.000. Yo creo que lo que no se entiende acá es que un tarifazo, un aumento de tarifas que no puede pagar ni el consumidor, ni la empresa, ni la pequeña empresa, no sirve, porque no lo pueden pagar, y punto. Y no lo pueden pagar no solo por el valor de estos aumentos, sino por lo que pasó con el salario y la inflación. Claro. Porque agarra este tarifazo después de que los precios hayan subido, con un gobierno que dijo, al empezar, dijo, va a haber una inflación del 20%, lo dijo el presidente, lo dijo el ministro de Economía, y ahora están aceptando el doble de inflación. Algo le falló en el análisis. El mejor equipo de los últimos 50 años no sabe cuál es el efecto de sus propias políticas, eso ya genera mucho ruido y sobre eso entran ahora la factura. Y ojo cuando entre la luz, si el gobierno ahora no escucha lo que le están diciendo también del aumento de la luz, porque una cosa es el aumento de la electricidad en invierno y otra cosa es cuando llegue el verano al norte. Pasaría, en mi opinión, algo parecido a lo que pasó en el sur, en invierno con el gas, lo que va a pasar en el norte con los aumentos que ya dieron. O sea que lo que se está armando es la necesidad de que revea su política tarifaria, no solo por todo lo que podemos discutir si YPF estuvo bien o mal estatizada, porque el PRO votó en contra, los radicales votaron a favor, pero el PRO votó en contra, fue la única fuerza que no estuvo de acuerdo con recuperar YPF, sino con algo más general, que es lo que está pasando con una recesión que cada vez es más grande, la caída de la industria del 9%. Esto no es en cualquier contexto. Cae el consumo, cae la industria y entra un tarifazo. ¿Y cómo hacemos? Algo está mal. Ahora, Aranguren y el gobierno, el presidente Macri permanentemente está diciendo que ellos se ven obligados a este tarifazo producto de la pesada herencia, que dejaron sin energía al país, que ayer dijo en Mendoza, por ejemplo, si no vamos a esto, se nos termina el gas, se nos termina la energía y agregó el agua. Por si acaso. Sí, primero dijeron que esto era para que la gente consuma menos.
Después dijeron que esto era por el tema fiscal, para cerrar el agujero de las cuentas. Después porque se les acabó el gas, el petróleo y el agua, digamos. Pero yo creo que si uno mira los datos reales, la producción de gas este año viene creciendo 5%. Y lo aceptó Aranguren por las políticas que se tomaron el año pasado, no este. Porque la inversión petrolera tiene este problema. Uno la toma hoy, pero no tiene el resultado inmediato. O sea que viene creciendo hace tres años y pico ya la producción de gas. Y la demanda viene cayendo, porque obviamente el consumo cae y obviamente la producción cae. Entonces yo no veo que tengan más lío con que se les acabó el gas que lo que ya venían viendo ellos como el problema que nosotros mostramos para recuperar YPF, porque obviamente la recuperación de YPF fue hecha recién en 2012, si querés, sí. Fue un elemento central para llevar adelante una política de autoabastecimiento energético, porque en los 90, bueno, se privatizó todo eso y se detonó YPF, ¿no? Ahora, yo creo que no hay una novedad en esto. Y la verdad que, oyéndolo hablar a Aranguren, hay una concepción distinta, una filosofía distinta, una ideología distinta con respecto al sector energético. Ellos piensan que tienen que tener tarifas muy altas para que el precio sea alto y entonces inviertan las empresas sin ningún control, porque han deshecho todos los programas que habíamos hecho de estímulo al sector con un incentivo que yo te pago más si vos producís más. Y esto es central. Todos los programas que había de yo te pago más si vos producís más, lo convirtieron en yo te pago más. Con esa idea del derrame, que si se llenan de plata van a invertir. Y después, esos precios más altos del petróleo y del gas, quieren que lo paguen todos los consumidores. Y ahí hay toda una discusión de quién pagaría ese estímulo, de cómo es y cuál es el papel del Estado. Bueno, me permite un minuto, ahora vamos a seguir y también vamos a sumar después al debate a los demás invitados. Berco, vamos a ver, porque recién lo decía también aquí Axel Kicillof, la Corte deja la puerta abierta para los sectores que no ingresaron en la exclusión, pequeñas y medianas empresas sobre todo, que estamos viendo en estas horas cómo realmente han puesto el grito en el cielo, diciendo, si a nosotros nos toca este tarifazo, nos fundimos, ¿no? En la City hoy se referían a ellos como los Me Too, como en su momento con el conflicto de los buitres, aparecían quienes decían, yo también, Me Too, yo también quiero un fallo a favor para dejar de pagar el aumento. En aquel momento con los buitres lo que se decía es, yo también quiero que Argentina me pague más, como a los que le ordenó pagar más Griesa, como a los fondos de Singer y demás. Bueno, ahora las industrias, los comercios y las cooperativas, los clubes, todos los que no fueron incluidos en el fallo de la Corte, van a pedir yo también. Y ya tienen redactado, ayer mismo apenas salió el fallo de la Corte, anunciaron CAME y otras organizaciones de pequeñas y medianas empresas que ya estaban redactando sus recursos de amparo para intentar, con el argumento de que la Corte falló en favor de los usuarios residenciales, que se les aplique lo mismo. La industria quiere esto, su freno al tarifazo. Pero lo que te traje hoy, Gato, es un ejercicio que hicieron industriales justamente de la UIA a partir de la estimación y la comparación que hizo el propio Metrogas el año pasado de la tarifa argentina, la tarifa que pagaban las pymes argentinas por el uso del gas industrial, con lo que se pagaba en el resto del mundo. Metrogas, en esa estimación, hecha primero en 2014 y luego en 2015, lo que quería demostrar, y demostraba de hecho con mucho éxito, como vamos a ver ahora, es que en Argentina se pagaba poquísimo, que en todos los demás países se pagaba mucho más por el gas y que eso es lo que mantenía en rojo las cuentas de las distribuidoras, de las transportadoras, en definitiva de todo el complejo gasífero. Lo que mostraban era esto, que en la tarifa del metro cúbico en Argentina era de $23. $23 por metro cúbico. Acá arriba lo tenés, el precio en dólares por metro cúbico, Argentina el año pasado, antes del incremento. Comparando eso con lo que se pagaba en los demás países, hacía Metrogas la comparación en la cantidad de veces que se pagaba en otros países. Por ejemplo, en Chile se pagaba y se paga aún hoy, porque no han cambiado de manera muy sensible las tarifas en ninguno de estos países del año pasado en Chile se paga 52 centavos el metro cúbico. En Brasil, 69 centavos. En Estados Unidos, 28 centavos. Entonces, ¿qué decía Metrogas en este análisis? Bueno, vean, en Chile pagan 2,3 veces
la tarifa que pagan las industrias argentinas, que pagan las pymes argentinas. Lo hacía para todos los distintos segmentos en los cuales se divide el consumo, digamos, para las generadoras, para las pymes, para las industrias grandes, para los usuarios residenciales, pero específicamente para las pymes decía esto: en Chile pagan 2 veces, 3, en Brasil pagan 3 veces, 0,4. En Estados Unidos pagaban solamente un 23% más, o sea, 1,23 veces, un 23% más que lo que se pagaba en la tarifa vieja en Argentina. En Italia, ahí seguí para abajo, en Italia 1,81, o sea, 81% más. En Reino Unido 1,85, o sea, 85% más. En Alemania el triple. En el promedio de los países del mundo, perdón, el doble en Alemania, en el promedio de los países del mundo también el doble, y en el Mercosur se pagaba 2 veces y media. O sea, cuando en Argentina una pyme pagaba 1.000 pesos por un determinado consumo de metros cúbicos, en el resto del Mercosur pagaba 2.500 pesos. O su equivalente en dólares. Esto para los costos, por supuesto, es algo que, decía Metrogas, era una ventaja para las industrias que pagaban estos precios menores, pero que hacía insostenible el esquema energético. Ahora, con el aumento del 500% que se puso de tope ahora para los usuarios industriales y comerciales, o sea, para los usuarios empresarios, Argentina ahora tiene una tarifa de 68 centavos de dólar. Y fíjense ustedes cómo esa comparación con las mismas tarifas muestra que tenemos para las industrias prácticamente el gas más caro del mundo. Chile, por ejemplo, con sus 52 centavos, ahora paga un 25% menos la energía que nosotros en las pequeñas y medianas industrias y respecto del gas. En Brasil se paga prácticamente lo mismo, 1,01. Fíjense la diferencia con Estados Unidos. Estados Unidos ahora está pagando apenas un 40% de lo que paga un industrial argentino por el gas. Estoy hablando de Estados Unidos, un país que fue históricamente dependiente de este fluido del extranjero, de los hidrocarburos también, que acaba de alcanzar una especie de autoabastecimiento prácticamente total para el gas, no para todavía para el petróleo, pero gracias a la revolución del shale, a todo lo que generó en nuevas tecnologías para extraer hidrocarburos. Pero de vuelta detengámonos en esta comparación. Estados Unidos, un industrial pyme de Estados Unidos paga 28 centavos de dólar por metro cúbico el gas. En Argentina, un industrial hoy paga 68 centavos el metro cúbico de gas. Por eso están rajando gente, porque no da la ecuación productiva para un insumo tan fundamental para la industria como el gas. Sigamos adelante. En Italia pagan el 60% de lo que el nuevo tope argentino indica. O sea, ellos 41 centavos, nosotros casi 70 centavos. En el Reino Unido, un 60% de la tarifa actual. En Alemania, un 70% de la tarifa actual. En el promedio de los países del mundo, se paga para las industrias un 68% de la tarifa actual tope que tienen las industrias argentinas. Y en el promedio del Mercosur, que tiene una energía un poco más cara, Paraguay, por ejemplo, no tiene gas natural en red, pero sí Brasil, en el promedio del Mercosur pagan menos en general, pagan 84% de lo que paga la Argentina. Eso, para una empresa industrial, es vida o muerte. Una diferencia del 20% ya sería vida o muerte. Pero si la comparación la hacemos de vuelta con Estados Unidos, directamente ni siquiera hace falta ir al margen para ver si la industria es viable o no. Nadie puede competir con una industria a la cual le cuesta la energía apenas un 40% de lo que cuesta acá, además con la productividad que tiene la industria argentina en general. Con lo cual, este cuadro, si las pymes argentinas lo llevan a la justicia y le dicen, vea señor, cuál es mi situación, y tome en cuenta lo que dijo la Corte Suprema, ya el resto del tarifazo, lo que no cayó con este fallo de la Corte Suprema de ayer, lo que no cayó del tarifazo de gas va a terminar de caer. Bueno, pero lo decía anoche, ¿te acordás, Berco, Alberto Fernández? Que la Corte le deja la puerta abierta y que en realidad la Corte no avanza en decirle al gobierno que no también al tarifazo en pequeñas y medianas empresas, comercio, porque la acción colectiva había sido presentada para los consumidores de residencial, ¿no? De consumo residencial. Acá, si querés también una reflexión más general, más política, somos definitivamente el país de los bandazos.
Porque fíjate vos que el promedio de países del mundo pagaba el año pasado el doble que la energía por nosotros, el promedio de los países del Mercosur 2,5 veces, y esto como pregunta también para Kicillof, porque digamos, tampoco es todo blanco y negro y también hay que reconocer que había que hacer algo con el esquema energético del año pasado. Los 15.800 millones de dólares que insumió subsidiar la energía el año pasado probablemente hayan estado bien gastados cuando se trataba de cuidar el consumo de sectores postergados o de darle competitividad a las pequeñas y medianas empresas. Pero buena parte de ese dinero también se gastaba en que nosotros en la capital y en Gran Buenos Aires tuviéramos tarifas muy bajas, y eso me parece es una pregunta interesante para hacerle a Kicillof. Si no hubiese hecho, aunque sea de a poco, algo parecido a lo que este gobierno hizo, sin entrar, digamos, en las diferencias ideológicas, de si es neoliberal, si es desarrollista o qué, una postura o la otra. Mira, muchos temas juntos, pero vamos por partes. Primer cuestión, tarifaria. Nosotros hicimos aumentos tarifarios, en particular de gas. Lo hicimos en el año 2014, un aumento importante que también tuvo alguna resistencia judicial. ¿Y qué pasaba? ¿Qué diferencia grande había? Se podía pagar. Lo podía pagar el contribuyente, lo podía pagar el usuario, el consumidor, lo podía pagar la pyme y no fundía. Así que hacer un aumento en una proporción razonable con respecto a lo que aumentaron los salarios, las ventas, algún parámetro tiene lógica. Después la otra cosa del gas barato en Argentina. Argentina, perdón que me ponga levemente más técnico histórico, pero Argentina alrededor de la década de los 70 descubre un yacimiento muy importante, Loma de la Lata, y después vienen otros yacimientos, no me acuerdo exactamente la fecha, pero a fines de los 70 Argentina tenía 45 años de consumo de gas por delante, o sea, unas reservas fantásticas, de gas muy barato, muy bueno. Cuando vienen los 90, terminan los 90, nos quedan 10 años. O sea, se consumieron, los 90 en particular empiezan con 30 años de reserva, terminan con 10 años de reserva. Eso fue que todo el gas que había disponible lo empezaron a vender al exterior, exportar, porque actividad económica no había. Pero ese gas barato hizo que Argentina sea el único país, creo que del mundo, que los altos hornos, por ejemplo, de acero, funcionan a gas. Se adaptó toda nuestra matriz energética para funcionar a gas porque había mucho gas. ¿Y qué es lo que pasó? Bueno, con un marco de privatización y con una regulación imperfecta, no se consiguió renovar esa cantidad de gas para seguir teniendo gas barato. Pero ahora apareció Vaca Muerta y desde que está YPF, de nuevo está empezando a salir el gas. El otro día dijo Aranguren, no lo tengo que decir yo, él dice que en 4 años o 5, Argentina vuelve a autoabastecerse en gas. En el medio hay que importar. Importamos un pedacito muy chiquito de lo que usamos de gas, pero no vamos a poner todo el gas domiciliario al precio de importación o al precio de estímulo, porque entonces es aplicarle ahora sentencia de muerte a las empresas cuando Argentina era un país que tenía una matriz energética que puede volver a recuperarla, nada más había que hacer lo que había que hacer. Uno de ellos era tener YPF al servicio de esto, porque si la empresa más grande del país, con la mayor cantidad de instalaciones, con una parte importante de Vaca Muerta, no se decide invertir, y después de eso podemos hablar de cuál es el costo del gas en la Argentina. Ahora, los precios esos que estábamos mostrando recién del año pasado. Yo te miraba ahí pensando que estabas todavía. ¿Viste? Me teletransporté. El precio ese que tenía Argentina de la mitad que el promedio del mundo y el resto del Mercosur 2,5 veces. ¿Cuántos años se podía sostener? O sea, bueno, ahora no tenemos Vaca Muerta funcionando, tenemos apenas, no sé, 400 pozos en Vaca Muerta, YPF además dejó de perforarlo, se cayó el precio, digamos, no hay. Otro cuestionamiento también que se hace es el tema de los subsidios, que se subsidiaba a sectores altos o medios. Voy a dar las dos respuestas. Mira, cuando la Corte Suprema decidió ahora que el tarifazo eléctrico, como se lo decía a todo el mundo, como se lo dijimos en el bloque del Frente para la Victoria, no desde estas últimas votaciones, ni no con carta, se lo dijimos al macrismo, con las empresas al lado, con las pymes, con los clubes, con las universidades, con la gente, que esto así no iba. Cuando hace eso, lo que dice el gobierno no importa, porque igual esto es solo el 25% de la facturación. O sea que si había un tema de subsidios mal localizados a sectores de altos ingresos, afectaba un pedazo de este 25%. Yo sé que sobre esto se batió mucho el parche, y nosotros también tomamos decisiones con respecto a eso, los country sin subsidio, Palermo Chico sin subsidio. Es decir, la zona de Macri, bueno, toda la de grandes buena parte de los votos del interior deben haber venido por la irritación que causaba lo barato que nosotros en Capital pagamos. Pero perdón, el gas
porque después podemos ir a la electricidad, pero esto es el gas. El gas tenía una tarifa que tenía que ver con los costos domésticos de explotación y exploración de gas. Es cierto, cuando el sector privado que manejaba el gas dijo, con el petróleo internacional carísimo, yo no voy a poner un mango en la Argentina, yo estuve en la reunión con Brufau y yo le dije a Brufau, señores, ustedes no están invirtiendo nada acá. Y él dijo, esto es una empresa privada, yo creo que esto no lo conté, ustedes no nos pueden obligar a invertir. Entonces le dije, bueno, pero ustedes tienen todo el patrimonio argentino de bajo tierra y no le están poniendo plata. Y mandaron a los técnicos de gas, lo mandaron a Guyana, lo mandaron a Europa, lo mandaron al Mar del Norte, lo sacaron, liquidaron el sector gas de YPF. Eso con la privatización. Y vendieron los activos, como ahora dijo, entre paréntesis, el presidente de YPF actual, que dijo, vamos a ver, vender activos que no necesitamos. Bueno, lo mismo hizo. Entonces nosotros le dijimos, bueno, entonces va a tener que ser de otra manera, porque no puede ser que el gas de Argentina, que hay en la Argentina, no se esté explorando y no se esté sacando a la superficie. Y bueno, evidentemente, alguien puede decir, había que hacerlo antes, había que hacerlo después. El drama es ese, que eso se hizo muy tarde. Bueno, acá pero se dejó engordar a la YPF transnacionalizada, digamos que no invertía. Eso obviamente tuvo las consecuencias desde el punto de vista de la desinversión en el Parque Energético Nacional, y esto se hizo muy sobre la hora. 2012, se hizo muy sobre la hora. Podemos del discutir... 2003 al 2012 hay 9 años. Se podría haber hecho mucho antes. Pocos plantearon hacerlo antes. No, bueno, pero eso problema es si pocos o no. Porque nosotros lo hicimos. Axel, nosotros no lo hicimos. Si pocos o no. Pero está bien, no lo quiero discutir. Si hay una planificación estratégica, si hay una planificación estratégica en un gobierno que se consideraba nacional y popular, se supone que el tema hidrocarburífero y energético tendría que haber sido un problema de movida. Todo se podría haber hecho. Es lo mismo que el tema de la industria ferroviaria. No, pero todo se podría haber hecho. 51 muertos para que pensemos que hay que reconstruir la industria ferroviaria. Pero todo se podría haber hecho el 25 de mayo de 2003, todo. No te digo, pero no. No te digo en el entonces 2003, no hablemos de pavadas. No te digo en el 2003. No hablemos de pavadas. Vos lo decís que es del 2012. No, fíjate, pero es una crítica. Vos marcaste el año. Es una 2012. Sí, y antes son 9 años después. Sí, está bien. Bueno. Está bien. Está bien. Hay que asumir autocríticamente qué es lo que no se hizo. Pero si el que dijo se podría haber hecho antes fui yo. Se hizo en 2012, se podría haber hecho antes. No es un cargo personal, es un problema de crítica al gobierno kirchnerista en materia energética. ¿Qué te quiero decir? ¿Y lo de las AFJP qué día decías que había que hacerlo? Pero después viene... Pero lo de las AFJP, ¿qué día había que hacerlo? Lo de estatizarlas. Y las AFJP en 2003. No, lo de IPF en 2003. También, todo se podría haber hecho antes, pero por supuesto. Se podría haber hecho antes, pero no vayamos a eso. Hay una realidad. Eso, hay una realidad. Hay una no es fácil expropiar el 51%. No es fácil expropiar el 51%. Ahí era fácil largar la 125. No segmentada. Eso sí era fácil. Era más fácil agarrar y meter a todas las fracciones del campo detrás de los ojeros de la sociedad rural en vez de segmentar con la 125 y ponerse a las fracciones menos propietarias del campo del lado del gobierno. Con el diario del lunes. Y eso fue el 2008. 2008 fue. Sí, pero bueno, perdón. Hay errores. Si lo que se hizo bien. Hay errores. Vos pensás que había que haberlo hecho antes, pero no se había propuesto antes. Eso era muy difícil hacerlo. Podemos discutirlo en otro tono. Está bien. En otro tono. Cuando vos se te ocurría, acá lo tendríamos que haber hecho. Se hizo cuando se hizo. Está bien. Se hizo cuando se hizo y lo hizo el gobierno y lo hizo Cristina. Pero con una decisión. ¿podemos aceptar que se hizo tarde o no? Si me dejas contestar, que se hizo tarde? para mí no se tendría que haber privatizado, si es por eso. Estamos de acuerdo. Pero bueno, dado que estaba privatizado, que todos los servicios estaban privatizados, se fue haciendo a un ritmo. Se fue haciendo a un ritmo y se hizo, que es lo importante. Ponele. Porque ahora viene Cambiemos y ¿sabés lo que dice? Todo ese desastre lo tenemos que resolver sobre la base de que el usuario y el consumidor sea el que tiene que bancar el ajuste. Claro. Por favor, porque en última instancia le dejás regalado el escenario para que un gobierno de autorización avance como está avanzando. Bueno, está englosando. No se lo dejás regalado. Me parece que no se lo dejás regalado. Algunos quieren pensar eso. Que está bien y que el intercambio de opiniones se monte un show. Yo lo que quiero decir con relación a la resolución a la sentencia de la Corte, nosotros del gobierno somos absolutamente respetuosos de la independencia de poderes, no por una cuestión de decirlo, sino por una cuestión de absoluta convicción. Por lo tanto, el gobierno no tiene que opinar acerca de cuál fue el motivo, cuál fue la resolución de la sentencia, sino que la tiene que aplicar. Yo recién lo escuchaba Axel, que planteaba que esto traía la incertidumbre continuaba. Yo lo que digo sinceramente que lo que acá se abrió fue la certidumbre. Venimos de 4 meses de discusión y de incertidumbre. ¿Cuánto va a ser el aumento hoy pasa a ver, gas? Bueno, se va a discutir después de las audiencias. Entonces lo que digo, hay certidumbre porque el gobierno lo que va a llevar adelante es la aplicación del fallo tal cual lo establece
la Corte Suprema. Entonces, no hay más incertidumbre, Ahora, hay certidumbre Maximiliano, con no se relación hubiera a las podido- residenciales y a las no Maximiliano, residenciales. ¿Vos no creés que se hubiera podido evitar el gobierno todo este desgaste y que la Corte le indique un camino cuando todo el mundo de la política o de la gente le estaba diciendo el tarifazo es brutal y no se puede pagar? Yo soy absolutamente optimista. Creo que es una oportunidad para corregir errores, para empezar a analizar situaciones, y creo que desde ese lugar tenemos que avanzar de cara al futuro teniendo una tarifa que sea equitativa, justa, federal, y que contemple a los sectores más vulnerables. Creo que sinceramente el fallo abre una oportunidad. Y el gobierno hoy, acatando el fallo, convocó a audiencia pública, se va a iniciar el proceso que corresponde, y esperemos que al final del camino todos podamos estar en una senda de una tarifa tal cual recién te lo planteaba. Pero te quiero Pero decir hay algo, pará, certidumbre. déjame decir Sí. algo. Porque recién también nosotros tomamos un montón de decisiones en función de la pesada herencia, y nosotros lo decimos y lo sostenemos. La verdad que el modelo energético del gobierno anterior era absolutamente ineficaz y regresivo. ¿Cómo puede ser que estaban subsidiados los sectores más acomodados de la sociedad? Y recién acá fue motivo de diálogo, los sectores de la capital federal, cuando se pagaba por los servicios $1 y los sectores más empobrecidos de todas las provincias tenían una garrafa, ¿no es cierto?, a $100. Nosotros pasamos los últimos 5 años, digo, de Navidad, en muchos casos Año Nuevo, sin luz en la capital federal. Y el gas en invierno escaseaba. Entonces digo, el modelo energético fracasó del kirchnerismo. Y esto también lo refleja el fallo, porque hay una deficiencia estructural en cuanto al modelo. ¿Fracasó? ¿Me lo contestás ahora, por favor? Tenemos que ir a una pausa. Estamos con Axel Kicillof, ex ministro de Economía, diputado nacional. Estamos con el diputado de Cambiemos, Maximiliano Abad, y con Gentilini del Frente Renovador. El debate después de lo que la Corte definió ayer y cómo sigue la historia. Enseguida continuamos.